Hola, mi amor. ¿Cómo te va? Bien. Bien. Te dejo un ratito, un par de horas. Dale. No te preocupes. Bueno. Es un rato nomás. Gracias. Cuídate, ¿sí? No te demores. ¿Vamos a grabar? Sí. ¡Qué bueno! Bueno, yo te voy a contar mi historia. Yo soy Abelardo Heriberto Cano Álvarez Rocha y Gorosito. Nací en 1890 en las cercanías del río Salado. Mi padre trabajaba en una estanzuela que se llamaba La Tapera. Era una casa enorme. Había paredes que tenían 1,50 m de ancho para atajar a los indios, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un choque fue? Lo voy a llamar a Sergio. Nati, ¿Qué? venga. ¿Sabes que te voy a contar la historia de manzanas y de manzaneros? ¿Qué te parece? La historia comienza con esos jefes que están ahí, que eran dos jefes muy importantes. ¿Sí? ¿Me puede comunicar con Sergio? Esos son los caciques Inacayal y Foyel, que eran manzaneros. Háblala, mamá. Dígale, por favor, que... ¿Y por qué manzaneros? Porque había muchas plantas de manzana silvestre. Es el país de la manzana. El principal de todos esos jefes manzaneros se llamaba Valentín Sayhueque. Todo terminó con la ascensión al poder del general Roca, que precisamente fue el que empezó la campaña del desierto. ¿Y qué hicieron después los manzaneros? ¿Vos qué pensás, Natalia? Que se escondieron por ahí. Porque cada vez hay menos cosas que ofrecen tanta confiabilidad y seguridad. Y cada vez hay más gente que las necesita. Ford Falcon, el clásico argentino. La campaña del desierto representó mucho más que un hecho militar. Fue la decisión de todo un pueblo de incorporar con su sangre y su coraje un territorio que por derecho le pertenecía. Un esfuerzo militar gigantesco y triunfador que nos marca a los argentinos la dimensión de lo propio, la importancia de su custodia y el valor de su defensa. Rupaingo, takinetake chawainengo, tokom, gatuktaguneno, tokom. Feimur ripate ingo. Amutu ingo. Feimur kupan piano tani utake chavo. Le la yai mitani peñen piano. Inche la yai antani peñen amuntan meten. To como la ngana meten pitani tacha. Así fue yo. Vinieron solamente a destruir los indios, a sacarles todas las plata. Los mataron, muchos murieron de hambre por escasez del pan porque estaban escondidos. Venían escondiéndose. Ellos se salvaron porque se entregaron, mis abuelos. Así que acá han vivido muchos indios de antes, los primeros vivientes que han sido, y ahí cuando vino la guerra grande, cuando empezaron a sacar todo, los cautivaron los dueños de tierra y entonces la tierra quedó casi vacía acá.
Y ahí es donde empezaron a llegar la gente después. Si vinieron así disparando en la guerra, que los trajeron de chicos, dispararon algunos con la mamá, otros con los hermanos mayores, por ahí se salvaban entre los montes, entre las piedras y así. Después cuando pasó todo el problema de la guerra se juntaron y empezaron a buscar su vida en algún lugar y así. Se vinieron a quedar acá porque por acá parece que había más vida, había más lugar para trabajar. Mi papá sí. Mi papá estuvo en la guerra. Él hacía una olla para comer, pasaban mucha hambre. Comían hasta cuero, dice. Mucha hambre pasaba. Ahí se vino para acá. Y ahí se juntó con mi mamá. Mi mamá vino en Chile. Venía medio perdida, venía, pero venía. Llegó en una cuñada. Y ahí quedó ella. Y ahí después se casó con mi papá. La madre de ellos había sido cautiva, la habían llevado a Bahía Blanca, que la llevaron a pie. En esa época, cuando venían a matar gente, la llevaron como cautiva, como sirvienta, como mujer de ellos, de los soldados, de todo. Él contaba, y después, como a los 10 años, volvieron. No sabe cómo volvieron, él no se acordaba cómo habían vuelto. La madre de él y la abuela. La habían llevado a Blanca Barría, le decían, a Bahía Blanca. Blanca Barría le decían. Lo que me contaba mi mamá es que ellos lo sacaban de otro lugar porque los ricos compraban y ellos se tenían que venir. Y acá no sé cómo habrá sido la historia que ellos llegaron acá. Mi abuelo, ¿vio? Eso nunca le pregunté. Como uno cuando es joven no le interesa eso. Mi abuelita sí me contaba ella que ella llegó acá. Ella tenía conversaciones muy tristes. Creo que ya vinieron en cautiverio ellos y llegaron acá por esta zona. Hekele, 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 chel foro mapu, huicha huepulonco, huichal tu capucona, hekele, hekele, hekele. Che fei chi huichameu, kume que pulonco, huichal tu capucona, hekele, hekele, hekele. Calpún, Madrid. Yo no me acuerdo nada. Eso hablaba él bien clarito, Enrique. Así que él era el mayor y aprendió todo. Con la mamá le enseñaba y el papá. Ellos eran ladinos para hablar en Castilla y en lengua hablaban bien, en la lengua mapuche. Mi mamá siempre habló en lengua, ella siempre, nunca en Castilla, siempre, todo lo que lo pedía en lengua. Y ella acá
aprendió a hablar en Castilla porque a mi papá no le gustaba que nosotros habláramos en lengua. Porque nosotros si íbamos a la escuela íbamos a unos atravesados nosotros, si empezamos a hablar en lengua. Y a mí me encantaba hablar en lengua. Cuando quedábamos solos, él siempre me hablaba en lengua y yo le contestaba. Porque era indígena, era una viejita que usaba unas trenzas largas y unos aros de plata y no hablaba castellano casi. Ella hablaba en la lengua de ellos. Nosotros le teníamos miedo porque era mala. Doña Laureana Linares, esa siquiera duda, esa, todo en lengua nomás. Por ahí uno lo entendía bien y lo retaban, ¿sí? Se enojaba con uno. Y mi abuela hablaba bastante ella. Sabía hablar todo en lengua así nomás. Yo no sabía lo que quería decir, yo le decía a ella que me enseñe. Y si me enseñaba no sabía tampoco, yo le preguntaba a ella y no me sabía explicar qué es lo que quería decir. Antes, cuando era chiquito, sí. Me prohibieron que esa palabra que no tenía que conversar más, que no tenía que hablar más, que conversar como conversan los otros. La gente de antes era muy egoísta. Después pasaba en la casa donde estaba uno y dice, hay que decirle a su hijo que no hable más, sí, porque yo no lo comprendo, a mí me da no sé qué de estar. Y después le decía a mi final mamá que no hablara más, sí, que hay que hablar bien como corresponde. Amo tuan kapeuma, tani pitiñawe, gele amulei, tani au cantun, faulamu tuan kapeuma, amo tuan kapeuma. Tani piti piñin, tani piti piñin. En esa casa piedra vivíamos nosotros antes cuando éramos chicos. Aquí vivía mi mamá, mi papá, mis hermanos y nació una niña también, que se llama Jacinta. Y aquí trabajaba mi mamá con telar, haciendo media, haciendo tejido, haciendo gorro, haciendo pantalones de hilo. Veníamos en esta casa piedra porque era mejor para pasar invierno. Por eso el papi y la mami se dedicaban a venir en esta casa piedra, pero estaba bien hechita. Acá nosotros teníamos una puerta. Esta no era puerta de madera, era una puerta de matra. Poníamos una matra, poníamos una piedra y ahí dormíamos adentro. Lo poníamos todo en ese fogoncito, ya era hora de dormir, lo veníamos durmiendo. Aquí jugábamos, todos hermanitos jugábamos en este lugar. Después cuando teníamos sueño entramos a nuestra pieza que teníamos ahí. Era una pieza muy linda. Era muy abrigada. Todo esto, acá sabíamos tener las leñas, acá sabíamos tener un cordel de alambre, tendíamos la ropa, tendíamos los tejidos, muchas veces le daban carne, en ese ganchito colgábamos la carne. Así que yo contenta, agradecida, porque hoy estoy en este lugar otra vez de vuelta, mirándolo. Así íbamos pasando todos los tiempos y era muy lindo de vivir en este lugar. Esta era la vida de antes. Y bueno, de ahí vinimos y llegamos acá y le dieron permiso que levantáramos casa, que levantamos una casita. Y así quedamos. No, todavía en ese tiempo no teníamos nada, que animales, ni una cosa. Teníamos solamente un caballito nomás para salir a trabajar, mi marido. Después, donde yo ya era pues, ya mujer grande, ya, y empecé a hacer tejido, me encargaban tejido, pelera, poncho.
No encuentro plata para pagarte, me dijo, te voy a pagar animales. Me dijo. Te pago, te doy chivo, dijo, y te doy oveja. Te hace el pago del tejido, poncho y la pelera, dijo. Bueno, le dije, 9 ovejas me dio por un poncho que me mandó a hacer. Y ese día me armé, yo me armé así. Ha sido una vida muy buena cuando conocí a este pago. Éramos unos vecinos muy unidos, trabajábamos todos juntos, cuando se hacían chacras, cuando se hacían las trillas. Nosotros que éramos chicos y mi mamá, que fue siempre una mujer muy trabajadora, mi hija, nunca se quedó. Ella trabajaba y la vendía. Y de a poquito, de a 5, de a 3 animales, empezó a armarse de animales. Uno de los abuelos era de Choel y el otro de Chosmalal. Ahora no sé cuál de los dos, si la abuela o el abuelo, pero de ahí vinieron. Se afincaron ahí y bueno, hicieron chacras. Sembraban trigo, avena, alfalfa, porque trajeron toda la maquinaria agrícola de esa época. Cortadora, el rastrillo para juntar el pasto, enfardadora. Tenían un molino, trabajaban las hijas con los maridos, toda una familia. Acá eran los otros hermanos que trabajaban, acá se trabajaba chacra, todos estos lugares, tenían mayor chacra, todo se siembra, trabajaban con arao, con buey, que lo principal lo hicieron ellos. Hay una arbolera vieja, alambrado, hasta la isla fue sembrada, en la isla que están ahí, parece mentira, que yo lo cuente y hoy no lo creen la gente. Parece que no se trabajó nunca. Y había lana, ovejas, tenían todos pobladores acá y aquí. Los vecinos tenían mucho, se sacaban muchos kilos de lana, se hacía lienzo, se esquilaba tijera acá, todo esto por este lado nomás. Lo cargaban muros, lo llevaban cargado con lienzo así. O en carro también había carros de güey, y lo tiran con güey, pues dos yuntas güey y subían. Lo sacaban así, te aportaban a corralitos, no sé dónde había un gallego que compraba lana, cueto, después a Pilcanillena. Nosotros los primeros años pasamos muy mal y mi mamá sacó un poco de lana y fue a venderlo a Pilcanillena. De allá se lleva de caballo mi mamá. Mi mamá era como hombre. Salía a la madrugada, pensaba que la hora de noche que salía y se iba a Pilca. Y teníamos un tío que ese era como papá. Todo él le dirigía los animales, la venta de lana, cuando se vendía su lanita, él estaba. Pero en aquella época estaba el turco, vivía al otro lado del río. Él lo abastecía a todos los pobladores de Yanquín, de toda la zona, Pichilefo, Cuyimanzano, La Fragua, todo iban a parar ahí. Porque él compraba cuero de chivo, cuero de capones, cuero de zorro, cuero de liebre, la lana. Prácticamente dinero no necesitamos porque sacamos todas las cosas de ahí, del fósforo para arriba. Todo el tiempo teníamos que andar con pilcheros, llevar la lana a pilcheros, pasarlo en el bote. Allí lo de Franco, ese pobre hombre, todo el tiempo estuvo en el servicio de nosotros. Entonces venían acá, tal día le avisaban que junten la lana acá, y la venían y le traían los víveres acá. Entonces acá montaban toda la lana y yo estaba el sábado domingo, tenía trabajo todo el día, con el sábado domingo no trabajamos, venía, bandeaba la lana para allá, 2 o 3 fardos en el bote, y de allá traía harina. Y de acá empezaba la gente, el que tenía carro, llevaba con carro, y el que no con pilchero de a caballo, pero semana entera carreando para allá. Y antes, toda la gente tenía, los pobladores acá, mucha hacienda había. Bueno, la estancia también tenían mucha hacienda por todos lados. Aquí nomás enfrente, al otro lado, había ahí de ese campo hasta llegar a Yanquín, más o menos habían como 3.000 ovejas. Y tuvimos un tiempo, pero después vinieron los años malos también. Como vino el 44, que toda la gente quedó sin capital. En el 44, mi papá tenía casi 500 ovejas y quedó como 40. Empezó en mayo, a fines de mayo, en junio, y aguantó hasta agosto, pues se escarchó.
Así que ahí los animales que iban a comer, sin todo, ahí hubo un desastre. Y vino el 44 que lo dejó todo sin nada. Mi papá tuvo que salir con el recado al hombro a San Ramón para trabajar. No quedó nada. Esa fue la nieve más grande que trajeron cuando hicieron la última Camaruco. Porque fueron mucha gente blanca, vinieron. Y la gente se reían cuando empezaron a hablar en mapuche. Hablaban todos en lengua y ellos se reían. Ahí sí que dijo él que iba a venir una nieve muy grande. Y vino una nieve grande que lo dejó todo sin nada. ¿Cómo? Ahí está la foto de esta. Claro, es donde están bailando. Ese caballo que usaban los calfumaleños. Habían dos de caballo, una chica y un muchacho. Yo tuve una vuelta acá en Pichileo, pero hace una cuenta de años eran muchachos, todavía estaban vivos mi hermano. Con un hermano andaba. Fuimos, se juntaba mucha gente. Muchísimos sabían juntarse. Bueno, ahí estaban toda la gente, su gente de antes. Pero ahora no hay nada, ¿eh? No se quedó, estamos quedando nosotros. Porque ahí tuvo la finada Jacinta Amianco, una viejita que estaba por allá arriba, esa era la cabecilla. Y eso ya, donde quería hacer Camaruco, ella lo mandaba a buscar todo y tal día vamos a hacer esto y hacían. Pero los cabecillas, eso que andan primero, que andan un tordillo y un alazán. Ese anda trayendo cacabera con el pecho, el caballo. Esa gente agarraron ternero, le echaron muday arriba del ternero, muday de trigo y de cebada y de quinoa. Porque todos los que llegan tienen que agruparse, dar vuelta, hacer un saludo. Bailan, don Comeo, le dicen, hacen rogativo a los antiguos. En paisano tienen que rogar, gritar, todo. Y los rogativos lo hacen siempre mirando al sol, para la tribu, donde viene el sol, saliendo, temprano. Ahí está. Ese es el rogativo, como pedirle a Dios, ¿no? Claro, eso. Acá estaba la mamá, estaba urdiendo. Cuando venía el ejército a ver, estaban haciendo la escuela. Ahí venían muchos del ejército. Y venían a verlo la escuela y de paso venían a verlo porque él era antiguo poblador. Venían a visitarlo. Y era Ignacio Tranquilo, ¿no? Por eso anduvo con Villegas, no sé qué patrulla hicieron, cuando vinieron hasta el Cerro Villegas, que queda el nombre allí, debe conocer usted. Bueno, ahí, por ahí anduvo él, dice que anduvo. Cuando hicieron un monumento a Villegas, ya una punta de años, eso, el 30 arriba de ese, vinieron a poner un fierro ahí, una estatua que hicieron. Porque él hizo el servicio. Ahí fue eso que le decían chasque de San Martín de los Andes hasta acá. Y él era el cartero que traía carta.
Después de un tiempo lo quería sacar Krause. Sacarlo del campo y le dejaba un pedacito de tierra. Mensuró todo y ahí vino el ejército, lo defendió. Como él había hecho servicio y todo eso. Había prestado servicio en la fila militar, creo que era antes, tuvo 5 años bajo bandera. 5 años bajo bandera y le donaron esas 3 leguas de campo. Y no se lo reconocieron nunca porque nunca no se le hicieron justicia a 3 leguas de campo. Ahora, al abuelo que está allá arriba, que es Yanquín, Ignacio Yanquín, el principal. Nunca se supo por qué fue. Ahora los comentarios que hay puede haber sido eso, por el interés de las tierras, para que mi abuelo no avance, porque él era una persona muy trabajadora, muy activo. En esa época era el único que tenía todas las maquinarias agrícolas acá. Eran los más ricos de la zona de Pichilemu, pero no ricos que lo hicieron trabajando todo. Porque mi abuelo ayudaba mucho a la gente del campo, los ayudaba incluso con los papeles para que tengan en condiciones los campos, él les decía lo que tenían que hacer. Le pegaron un tiro así de traición, porque estaban los dos frente a frente comiendo en un restaurante en Pilcanilleo y el otro por debajo del poncho le pegó un tiro. Para mí fue mandado ese tipo que lo mató, porque no estuvo ni preso, estuvo muy poco, lo soltaron, le dieron el arma. Claro, según la gente de ahí de Arroyo Blanco, Villa Yanquín, la mayoría me han contado lo mismo. Era una persona bastante querida por todos los mismos vecinos de allí, ¿no? Y que el abuelo era como un lenguaraz, una persona que traducía del castilla, como decían ellos, hasta a la lengua originaria. Lo mandaron a matar en una cancha de carrera de caballo. Un señor de apellido Echepare y sacó un revólver y le puso un tiro en la cabeza directamente. Y como dicen siempre, ¿no? La justicia llegó muy tarde y esta persona se fue para el sur y nunca se pagó esa muerte. Al poco tiempo prende fuego a la casa de la abuela y todo. El papá me cuenta que él era muy chiquitito y se acuerda de eso, que tuvieron que irse con las pocas cosas que le quedaron a la casa de ese otro abuelo, porque allí le quemaron todo. Y bueno, como antes y ahora, siempre se existió la vivada de la gente, vio que por ahí el rico siempre tiene más posibilidad que el pobre. Se fueron a Bielma diciendo que estos campos había pobladores, pero eran muy pobres. Era fácil de sacarlo y llevarlo a cualquier lugar. Y bueno, como siempre vio que hay coima, lo solicitó, sacó el título y empezó a alambrar el campo, donde estaba don Ignacio Miguel con todos sus hijos, su esposa, y ellos lo hacían pasar que Ignacio Miguel no tenía nada, era un pobrecito. Él tenía 2000 y tantas ovejas en ese tiempo, 500 yeguarizos. Entonces mi papá, como también salía antes a trabajar en las tropas, ¿vio? Se iban a hacer los arreos, como estaban conversando hoy. Eran troperos, iban para el sur. Y cuando él llegó, el hermano le vendió ese... ¿cómo es?
al señor ese Krause. Claro, como siempre hay un vivo, ¿vio? Él quería que sacara acá, ¿vio? Mensuró todo, hacer una mensura, hacer una concesionaria y desalojar todos los pobladores que había, los pocos que había por acá, desalojarlos. Ya los pobladores se empezaron a juntar porque él iba a desalojar. Entonces había un viejito acá de los yanquines, como se ve yanquín, un tal Manuel Yanquín, era como cacique, paisano. Él hizo parar todo esa mensura. En sí, mi abuelo dice que era una persona que era muy solidaria. Dice que siempre me cuentan la gente que a él lo conocieron, dice, en sí los yanquines fueron una persona muy solidaria, muy voluntariosa. Él no le importaba mucho las razas, sino le importaba que la gente viva bien nomás. Y cada cual tenga sus tierras, su propia tierra, tenga su título y puedan vivir tranquilos y vivir de lo que tenía, que son los animales. Denominaron cacique a él porque en sí armó una comunidad, digamos. Hizo el pabellón nacional, me contaba mi papá, que no sabían cantar el himno, la gente tampoco, sino que él lo juntó y la única palabra era la que valía, digamos, era la de él, porque la única persona que tuvo pudor para hablar con la gente. La delegación Bariloche de la Dirección Nacional de Migraciones cita a los ciudadanos que se detallan a... Había un gallego, y ese gallego vendió todo el campo. Le quitó el campo a toda la paisanada que estábamos ahí le quitaron. El gallego lo vendió a un turco y el turco vino a cerró el campo ahí en la noche. Claro, si teníamos más tierra nosotros, le quitó la mitad de la tierra. Ese mallín era de mi suegra. Lo quitaron todo. Era muy triste toda su historia que él vivió. Cuando falleció su papá, quedó muy chico él. Dice que él lloraba cuando el turco le venía a sacar todos los animales del corral. Dice que venía y le decía a la fina abuela, su marido me quedó debiendo tanto. ¿Quién podía ser sin el muerto no iba a hablar? Y mi abuelita, que era alfabeta, no sabía leer, no sabía escribir. Los chicos que quedaron todos chicos, nadie hacía nada. Y entonces como mi abuelo, mis padres eran tan humildes y tenían tanto miedo ante la autoridad, porque usted le nombraba a la gendarmería, a la policía, ellos eran gente de mucho miedo, porque antes la gendarmería maltrataba mucho a la gente. Porque siempre, o sea, con lo de mi abuelo, que sí, que porque tu abuelo fue, ellos me decían que él fue chasqui de Conrado Villegas, que vino en esa época, pero Villegas no lo andaba trayendo por bueno, sino porque lo había sacado de alguna tribu y bueno, se lo llevó cautivo y así se lo manejó a mi abuelo. A ella le parecía así, que eso estaba bien todo. Llegaba alguien del ejército, y era bueno, la autoridad máxima y bueno, con mucho honor y respeto lo recibía. Claro, eso estaba tapadito todo, ni aparecía. Tal es así fue que nosotros nunca conocimos así por historia de los padres, nunca. Lo de Julio Roca, todo eso, como que ellos eran los buenos y el indio era el malo. Porque está recorriendo los campos del cielo, el recordado Lucio Yanquín. Muchas
muchísimas gracias por el respeto, muchísimas gracias por estar, porque esperábamos descubrir esa placa. Tuvimos todo este día, desde el día de ayer, y hoy de la mañana ya, y nos habíamos quedado acongojados cuando nos enterábamos de la noticia de que se iba de este suelo argentino don Lucio Yanquín. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a avisar el pabellón nacional y por supuesto empezar con la fiesta, ¿no? Por supuesto que esto debe continuar. Yo pienso que mejor es acá en el campo, no el pueblo a mí. Yo tuve 2 años en el pueblo. Volví así como me fui, así volví. Por otro mala cabeza, como quien dice, ¿no? Vino un hermano que tenía en Bariloche yo y me dice, mirá, vámonos al pueblo. Y dice, ¿qué va a estar jodiendo acá en el campo? Dice, allá me sobra trabajo a mí, te puedo conseguir trabajo. Y bueno, dije, yo voy ahí a probar. Y yo en ese tiempo tenía 2 caballos y recado, todo. Agarré, le vendí el juego todo completo, con recado, el caballo ensillado se lo vendí. Y el otro se lo vendí a mi hermana. Y listo, me quedé de a pie. Resulta que después de los 2 años me di cuenta que no tenía que haber vendido eso yo. Y yo por ahí me pregunto solo, ¿y por qué me quedé yo acá? Y debe ser porque amé tanto el paraje, lo quise tanto. Yo allá estando mucho tiempo me salgo enfermando. Acá no, acá me siento bien porque veo a mi animal, veo el origen donde estuvo mi padre, mi madre, que lo tengo ahí. Cuando la quiero ir a ver la tumba, la voy a ver. Entonces acá, pues, muero yo, me queda mi hijo, bueno, seguirá pagando mi hijo. Después muere mi hijo, hay un nieto, bisnieto, qué sé yo. Alguno va a quedar, si no venden, alguno va a seguir. Siempre va, qué sé yo, se va a seguir poblando. Que esto sea una cosa que quede como una parte de tradición, una reliquia de los antiguos pobladores. Pienso que puede ser así, que esto no se va a terminar la población de Don Franco. Mis hijos me quieren llevar. Ayer nomás que me vine y anteayer vinieron a verme y dicen, mami, ¿qué querés hacer vos? ¿Querés seguir sufriendo en el campo vos? ¿Por qué no vendés todo y te venís? Dejate de sufrir. En sí a los chicos no les gusta, porque dicen que acá no hay futuro. No hay teléfono, no hay internet, no hay salida laboral. Pero yo les digo que en su debido tiempo se va a ir dando. Al nativo hoy por hoy lo están tildando de que reclama algo que no supo cuidar. Pero ¿le dieron la posibilidad de cuidarlo? ¿Le dieron la posibilidad de trabajar en la tierra? ¿Le dieron la posibilidad
de criar animales. La ley se impuso únicamente para las estancias. Los pequeños productores nos perjudicamos todos. Qué sé yo, me falta azúcar, me falta harina. Quiero ir a vender un animal y no puedo. Tengo que pasar escondido como un delincuente. Como si lleváramos no sé qué cosa. Y llevamos carne para vender, para comprar maíz, nuestro alimento, todo. Forraje para los animales, lo que haga falta. Porque nosotros no somos extranjeros. Llevamos añares acá. Esta población de Miguel lleva más de 100 años. Porque si yo no tuviera animal, no tuviera nada, ¿de qué me serviría el campo? A mí no me serviría de nada. Se lo dejaría a otra persona que lo trabaje. El que se lo gana, el que sufre y el que está. El que por hoy usted le ve con una pata de animal en el campo. Y uno como argentino tiene que vivir eso. Es muy doloroso. Hay que sufrirlo en carne propia. Yo me gustaría que los políticos pasaran eso. Yo por eso le digo a los chicos míos, está bien que vivamos en el campo, pero no ser ignorante como eran la gente de antes, que se escondían. Y por eso es que pasan las cosas que pasan. Porque si uno tuviera acá, mi padre, hablo de mi padre, hubiese tenido más diálogo, mi abuelo, con autoridad, con gente como ando yo para todo lado ahora, no le habrían cerrado el campo ese. Luis Acosta García, en 1919, hizo un tema Protesta Gaucha. 1919. Y ahí está tan actual como hoy. Vengo a reclamar lo mío, que por bueno me han quitado, quedando tan despilchado que casi he muerto de frío. Quedando tan despilchado que casi he muerto de frío. Vengo con odio, con brío, hastiado de un tiempo sufrido, razonable y convencido, que aunque es pueblera la cancha, he de ganar la revancha si no es tramposo el partido. Nos quitaron las haciendas medio con el pulpero, después la lana, los cueros, caballos, vacas y prienda, en medio de esas enmiendas queriendo desmejorar, no se fijan al pasar sobre la pampa querida, llora una patria vencida sin razas pilchas ni hogar. El gaucho, el nativo, reclama lo que por bueno le quitaron, va a reclamarle al Estado. Y el Estado lo único que hace es sello, vaya a tal oficina, vaya a la otra oficina, vaya a la otra oficina. Lo dice Acosta García y bueno, y hoy la realidad no creo que nos esté marcando otra cosa. Y le preguntan que si es fiscal y dice, pronto le vamos a mandar un... Última vez le dijeron, no, si ya tiene que tener el título. Pronto le vamos a mandar. Después cambió el gobernador y no hicieron nada. Llega un extranjero y se le titulariza todo enseguida. Y nosotros que venimos de años pidiendo, nunca hay tiempo, que están en veda, que siempre hay problemas, que por el tiempo, que todo. El campo del liceo, hace 7 años atrás, él lo vendió a un señor de Villa Langostura, que era un ingeniero agrónomo. Ese señor, digamos, le compró las tierras a mi papá por muy pocos pesos, digamos, le mintió. O le dijo, te voy a hacer la casa, le voy a poner agua, baño, luz, y te vamos a poner y te vamos a dar parte del dinero. Este señor, cuando vio que nosotros le hicimos problema, dijimos que íbamos a ir íbamos a buscar a la gente de tierra y ver si podíamos recuperar el campo. Decidió de venderle a otro señor, que es un gringo, que es Pollard de apellido, que actualmente vive en el campo. Pero no lo pudimos recuperar nosotros en sí, el campo, porque el campo es del Estado. Ahora es de él, es del señor Pollard. Es lo mismo de antes, está volviendo a repetirse. Hoy lo hacen con guante blanco, pero nos prohíben. Tal o cual cosa no se puede hacer.
Entonces el nativo no se puede expresar nunca, no puede tener nunca lo que él quiere. Mari tata. Amo tua ini. No me venga a contestar con relación de disjuntos. Esos son otros asuntos, vea si me pueden llevar, que yo no me voy a entregar aunque vengan todos juntos.
¿Vos arrancás a las 7 también? No, 8 y algo. A las 8 arrancaste hoy. Ah, mira. ¿Taxi, señora? ¿Taxi? Creo que encontré el dato que usted estaba buscando. Está en un libro de un antropólogo chileno de principios del siglo XX. El título del libro es Las últimas familias y costumbres araucanas, donde entrevista a una serie de mapuches que le cuentan la historia de sus padres y de sus abuelos. Dice así: mi familia reside en Trompulo. Mi abuelo, Manuel Colio Cotar, se vino del norte de las tribus arribanas. Mi padre, Manuel Colio, le sucedió en la dirección de la familia. El viejo Colio, acá está hablando del abuelo, ¿no es cierto? Sí, sí. Viajaba muy seguido a la Argentina. Mantenía estrecha amistad con Amuncura, hijo de Calfucura. 2 hermanos suyos se radicaron en la Argentina. Uno, Huircán Colio Cotar, ha tenido ahí descendencia. Ve, acá encuentra el dato directo de la familia. Mi abuelo, Manuel Colio Cotar, fue principalmente guerrero. Huaychafe, dicen mapuche. ¿Bien? El abuelo mío. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi hijo. Ah, ¿cómo estás, muchacho? Le decía, el abuelo fue principalmente guerrero. Más que ninguna cosa le interesaban las empresas bélicas. Empresas bélicas que también eran comerciales, porque estaba muy relacionado con el tema del ganado. Por lo visto, estos hombres fueron ganaderos muy importantes. Claro, arriaban ganado desde Chile a Argentina o Argentina a Chile. Exactamente. Era uno de los tantos caciques que había también. Asistía con gusto a los malones de la Araucanía y de las Pampas. Como que él no me iba a decir nada, no me quería contar. Como lo que me decía mi papá, que a él nunca le dijo nada. Yo pensaba que si le iba a preguntar, capaz no le iba a gustar, se iba a enojar. Se iba a sentir mal, capaz. Nunca le quise preguntar. Cosas que no se quieren decir cosas. Vas a saber uno por qué será así. ¿Y cómo fue lo de tu abuelo? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Por qué lo sacaron? No, en realidad no lo sacaron. Decía, el abuelo
según la historia nos dicen que lo mandaron matar en una cancha de carrera y a un señor, a un tal Echepare, me dieron hasta el apellido a mí, don Méndez, ese señor Méndez del Manzano me dio el apellido del que lo mató a la abuela. Un tal Echepare, y que después los cuetos le pagaron, según esta historia. Obviamente que nunca se supo quién fue en realidad. El que lo mató realmente fue Echepare, pero mandado por quién, nunca supe. Le preguntaba a la abuela y tampoco me quisieron decir nada. Acá tenemos uno de los documentos. Se trata de la revista El Aborigen, que era el órgano de la Asociación Nacional de Aborígenes, que fue fundada en 1919 durante la primera presidencia de Irigoyen. La revista es publicada por la asociación que integraron los dos Kotaro, Manuel y Julio. Vea qué interesante esto. Dice así: aliándose en la capital un grupo de aborígenes gestionando la ocupación de las tierras fiscales, el 4 de julio de 1917, en el Salón de Actos del diario La Argentina, constituyóse la Comisión Pro Fomento de las Colonias Aborígenes en los Territorios Nacionales. Presidió esa reunión el más anciano de los asistentes, don Cayetano Meliao, de 98 años de edad, actuando de secretarios los señores Manuel Kotaro y José Colón. Formaban parte entre los iniciadores de aquel acto los señores Pedro González, Julio Kotaro, Ahí está, mire usted. José Meliao, José Luis Miliaqueo y José Limanou. Terminado el acto, realizado en la Argentina, los miembros de la expresada comisión solicitaron y obtuvieron una audiencia con el doctor Hipólito Yrigoyen, entonces presidente de la Nación, prometiendo el primer magistrado poner de su parte la mejor buena voluntad para el logro de las aspiraciones nobles y simpáticas, por cierto, que se perseguían. Factores de distinta índole y razones que no consideramos oportuno juzgar impidieron la realización de las promesas del doctor Yrigoyen. Quiero traer del pasado algo que tengo en la mente, el gran respeto a la gente y consejos que he guardado, lugares que he transitado en mi niñez tan normal, de una niñez especial que entre letras coloradas anunciaban jineteadas por la sociedad rural. Quisiera nombrar a tanto por encontrarlo oportuno, pero nombrando a algunos me han de entender unos cuantos como un deber sacrosanto. Si la mente me ilumina, semilla que me apadrina, como me apadrina Dios. ¿Dónde anda el Tata Muñoz o aquel gordo Malespina? Aunque sé que ya se han ido, pero mi memoria encierra, nombro a don Manuel Becerra, hombre gaucho decidido, gratos momentos vividos en mi ambular peregrino, por las cosas del destino, siempre canto por mi gente, y así me trae el presente, salud Cacho Lavallino. Que le quitaron el campo y bueno, la mataron. Y después cuando el hijo empezó a buscar los campos, a reclamar, apareció flotando en un río. Entonces de acá medio como que me frenaron un poco el entusiasmo de seguir buscando la historia misma, porque no es otra cosa que eso, que quería buscar yo, la historia nada más de mi abuelo. Así que me tranquilicé un poco, ¿no?, con el tema del campo. Mi abuelo a él mucho no le gustaba que él vaya, ya en el tema de los caballos carreras ya eso no le gustaba, que tuviera caballos. Y que tuviera caballos sí, pero que se ande metiendo en las carreras y eso no le gustaba, y menos que ande investigando el tema del campo, lo que ir al campo y eso.
igual un poco se frena porque tiene miedo de las cosas que pueden pasar o eso. Y hay que ver, habría que ver el campo, qué tal el campo, conocer el campo y ver. Pero a mí me gustaría más para conocer la historia de cómo, cuál es el campo, qué hay en el campo. Ahora como que yo lo estoy acompañando un poco, le está gustando, porque antes era solo, estaba más solo, no tenía quien lo acompañe. Y ahora como lo estoy acompañando y empezó a investigar más, quiere saber cómo era la movida ahí de los papeles, de lo que hacía su abuelo, que ayudaba a la gente, todo eso, quiere saber más de lo que tiene que ver con su apellido, va con nuestro apellido, lo que es nuestro apellido, lo que es el campo, de cómo hubiesen sido las cosas si nos hubiésemos criado en el campo. ¿Qué haces, hijo? Papá. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué andas haciendo? Te andaba buscando, no estaba en la casa y te seguí y dije que había salido a caminar. ¿Qué te parece si vamos al campo? ¿Para dónde, sí? ¿A dónde querías? Para el lado de donde estaba el abuelo, donde estaba mi abuelo. ¿Qué te parece? ¿Allá arriba para ir a conocer? Para ir a conocer Arroyo Blanco, claro. Sí, pero yo estaba esperando antes. Ahora tengo que hacer cosas. Pero no pude antes, hijo, estaba trabajando y ahora ya pedí el auto, así que... ¿Vamos en el auto o en la camioneta? No, vamos en el auto más rápido. No, el reloj lo arreglo con el patrón después, ¿no? Sí, porque ahora yo tenía cosas que hacer, sí, te estuve esperando en la mañana y... ¿No pude llegar antes? Vamos y volvemos, por lo menos para conocer.
parte delantera. Según la gente de ahí de Arroyo Blanco, Villa Tanquín, la mayoría me han contado lo mismo, que lo mandaron a matar en una cancha de carrera de caballo. Hicieron una carrera y él en ese momento tenía que ser de rayero o tercero en esas cosas, ¿no? Y cuando dio el fallo, según los otros dicen que fue un fallo mal, vino un señor de apellido Echepare y sacó un revólver y le puso un tiro en la cabeza. Y después, bueno, nunca se pagó esa muerte. Vinieron un par de incidentes más que siguen con la misma historia, porque al poco tiempo le prenden fuego a la casa de la abuela y todo. Ahí es donde mi papá con ella tienen que irse a la casa del otro abuelo. Teóricamente la tierra esa era el problema, de que querían quedarse con ese campo, que teóricamente se quedaron con el campo. Lo que no logro saber todavía bien es con exactitud dónde es el campo. Vendrían a ser los abuelos de los cuetos que quedan, eso sí me han comentado que sacaban campos así, alambrando de noche. La gente la sacaba con gendarmería. Sí, esos son los comentarios que... Incluso hay taperas en los campos de ellos, hay muchas taperas que han quedado por ese motivo. ¿Y acá estaríamos cerca de la tapera de los Cotaros, del lado de la escuela y esas cosas? Siguiendo el camino ese que se ve acá al frente, bajando un poquito para allá está la tapera del Cotaro. Y después un poco más allá está lo que era la escuela. Siempre fue algo que compartí con mi papá, el querer venir a conocer el lugar donde él se había criado. Yo le decía, pero vamos a conocerlo. Y bueno, por ahí más adelante, bueno, más adelante, y se fue la vida y